Mañana, 29 de octubre, será el Día Mundial contra el Ictus, una jornada para volver la mirada hacia una enfermedad que ocupa la tercera causa de muerte en el mundo. Hoy vamos a estar conversando sobre justamente este tema y para nosotros es un gusto recibir en nuestro programa al neurólogo Javier Sánchez. Bienvenido, Javier. Gracias por compartir con nosotros una vez más. Gracias a toda la familia de La Habana, siempre tan maravillosa. Vamos a comenzar definiendo qué es un ictus. El ictus, Sandrita, se utiliza para definir la enfermedad cerebrovascular. Antiguamente se le decía apoplejía o accidente cerebrovascular. Se denomina posteriormente la palabra ictus, que viene del latín, que significa impacto, choque, para hacerla homóloga a la palabra en la lengua anglosajona stroke, que significa infarto o hemorragia cerebral. Se refiere a la enfermedad cerebrovascular, un ictus, un impacto, algo ocurrido que ha dañado nuestros vasos encefálicos, ya sea que se hayan ocluido o que se haya roto un vaso y haya provocado o un infarto o una hemorragia. Por tanto, ictus imbrica toda la enfermedad cerebrovascular, tanto isquémica como hemorrágica. ¿Por qué destinar un día para esta enfermedad a nivel mundial? Por la importancia que tiene, Sandrita. Si hacemos un podio de premiaciones, la enfermedad cerebrovascular se lleva la medalla de oro, la medalla de plata y la medalla de bronce. Tercera causa de muerte, como bien dijiste, en el mundo desarrollado y en nuestro país. Medalla de plata porque es la segunda causa de demencia, después del Alzheimer. Y medalla de oro, y la más triste, porque es la primera causa de discapacidad. Es la enfermedad crónica transmisible que más secuelas dejan los pacientes. Devastadora muchas veces. Hemiplegias, dificultad para el lenguaje, para la comprensión, para la visión, y hace que estas personas dependan de otras personas para poder vivir, de terceras personas para poder vivir. Y esto es triste. Por tanto, este podio de premiaciones tenemos que cambiarlo. Y la OMS decidió dedicar un día a la enfermedad cerebrovascular, a la lucha contra la enfermedad cerebrovascular, para que el mundo tome conciencia de esto. Javier, ¿cómo se comporta la epidemiología de esta enfermedad? Aproximadamente 15 millones de personas en el mundo sufren un ictus al año. De ellas, 5 millones van a fallecer y el resto va a quedar con secuelas importantes para el resto de sus vidas. Cada 1 minuto aproximadamente ocurre un ictus en algún lugar del planeta. Cada 3 minutos fallece una persona por enfermedad cerebrovascular. Vea la importancia que tiene, es un verdadero problema de salud. Después de la enfermedad coronaria y del cáncer, en tercer lugar está como causa de muerte la enfermedad cerebrovascular, que de hecho ha aumentado en los últimos años. Y como dije anteriormente, provoca también demencia. Después del Alzheimer, la demencia vascular. Y por supuesto las secuelas neurológicas que deja la misma de incapacidad para estos pacientes. ¿Es cierto que la enfermedad se ha desplazado a edades más tempranas? O sea, en los últimos tiempos, personas más jóvenes padecen de un ictus. Es cierto, tristemente es cierto. Se ha desplazado a las edades más tempranas de la vida. Antes escuchábamos un infarto cerebral, una hemorragia, y pensábamos en una persona de 70, 80 años o más. Hoy una persona de 40 años, de 50 años, aún en plena juventud, sufre un ictus. Se ha desplazado a las edades más tempranas de la vida. Quizás la vida que llevamos, el nivel de estrés que tenemos, factores de riesgo, las sustancias tóxicas que han aparecido, el consumo también, tabaquismo, alcoholismo, etcétera, influyen en esto. Pero lo cierto es que se ha desplazado a las edades tempranas de la vida y por tanto tenemos que hacer algo para poder cambiar este horizonte. El mundo está en función de eso. Por eso también un día dedicado a esta enfermedad. ¿Y cuáles son los signos de alarma, Javier, que hacen pensar o sospechar de un ictus? Fundamentalmente, paciente que se encuentra bien y de pronto comienza con dificultad motora, la pérdida de fuerza muscular en alguna parte del cuerpo, en una mano, en una pierna, la desviación de la comisura labial, los trastornos en el lenguaje, dificultad para articular la palabra o para comprender los fonemas, ya sea una fascia sensitiva o dificultad para expresarse, una fascia motora o dificultad para articular la palabra, las asimetrías faciales, los defectos motores, los trastornos sensitivos. Es algo que el paciente estaba bien y de pronto se da cuenta que no está igual, que no habla igual, que el lenguaje lo siente enredado, que ha perdido fuerza en una mano, en una pierna. Está indicando que está ocurriendo un ictus y que debemos rápidamente, en este caso, acudir al especialista para poderlo tratar, porque, como siempre hemos dicho, Sandrita, a lo largo del tiempo, el tiempo es cerebro. Más que oro, el tiempo es cerebro. Mientras más rápido acudamos, más posibilidades tenemos terapéuticas de recuperar estas neuronas que están afectadas por un daño vascular, porque un vaso se ha ocluido o porque se ha roto el mismo. Y usted hacía referencia hace unos momentos a factores de riesgo. ¿Pudiéramos argumentar en este sentido? ¿Cómo no? Para la enfermedad cerebrovascular existen factores de riesgo que no son modificables, como la edad, el sexo, el color de la piel, la herencia, pero hay factores de riesgo modificables en los que sí podemos actuar. Y el número 1 para el neurólogo es la hipertensión arterial.
y hay muchos pacientes hipertensos. En nuestro país de nuestra población, un alto por ciento es hipertenso. La diabetes mellitus, las dislipidemias, más de 1 millón de cubanos diabéticos, los trastornos también que pueden ocurrir a través de los lípidos, el colesterol, triglicéridos, LDL, etc. Por otro lado, los hábitos tóxicos, el tabaquismo, el alcoholismo. Hoy día el tabaquismo se iguala prácticamente a la hipertensión arterial como factor de riesgo para dañar nuestro árbol vascular. Es bueno decir, Sandrita, que uno llega tan lejos en la vida como tan buen árbol vascular tenga. Cuando uno ve a una abuelita de 90 años, clara de mente, muy bien, tiene un buen árbol vascular. No ha dañado sus coronarias ni su árbol vascular encefálico. Si no somos atrapados por un cáncer o por un accidente, nuestra única carta postal para poder avanzar en la vida es el árbol vascular. Llegaremos tan lejos como tan buen árbol vascular tengamos, como también irriguemos nuestro corazón, nuestro cerebro, nuestros riñones, el árbol vascular periférico, pero sobre todo el sistema nervioso, que necesita para vivir oxígeno y glucosa. Es lo único que piden las neuronas para poder existir. ¿Qué recomienda entonces, Javier, a nuestros televidentes? Bueno, recomendamos un día como hoy, ya mañana se celebra este Día Internacional, como bien decía Sandrita, pues los pacientes que tengan factores de riesgo, controlarlos, la hipertensión, la diabetes, evitar los hábitos tóxicos como el alcoholismo, el tabaquismo, la práctica de hábitos nutricionales sanos, también la práctica moderada siempre de actividad física, todo esto ayuda a protegernos. Por otro lado también, los pacientes que estén sanos, pues mantener esta conducta en la vida. Porque lo importante no es vivir tanto, sino lo que vamos a vivir, vivirlo con calidad. Imagínense, todos aquí los presentes sabemos que algún día nos tendremos que despedir, vamos a fallecer un día, porque nadie es semilla. Pero lo más triste es que ocurra esta enfermedad y quede con una hemiplegia o con una dificultad para hablar o para comprender o para ver y quede dependiente de terceras personas para vivir. Qué triste entonces esto, porque viene la depresión post-ictus, la calidad de vida cambia completamente. Entonces, lo que vamos a vivir, hacerlo con una calidad lo mejor posible hasta el final, manteniendo nuestro encéfalo bien irrigado, para que podamos así, por supuesto, disfrutar del tiempo que tenemos en este mundo. Muchísimas gracias, Javier, por compartir con nosotros en Hola Habana. Siempre bienvenido. Esta es tu casa. Es un placer. Gracias a ustedes siempre por darnos la oportunidad de transmitir un mensaje de salud. Gracias, Javier.